Vamos a hablar del proceso de la creación y su aplicación en la historia. El proceso de la creación tiene estas etapas de separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para la unidad. Pero son etapas que son difíciles de descubrir porque están dentro del proceso creativo, pero vamos a darnos cuenta de ello poco a poco. Crear es un proceso intencional, selectivo y poderoso orientado en una dirección mediante un recorrido. Esta frase encierra una argumentación numérica y de actitudes que debemos analizar: intención, selección, poder, orientación, dirección y recorrido. Si pensamos en qué es la fuerza, fuerza es una presión, una presión, intensidad y potencia es lo que denota la fuerza. Pero para que exista una presión, necesitamos de una intención, selección y poder hacerlo. Y esa intención, selección y poder de presionar en una particular dirección mediante una orientación y un recorrido establecen el cambio de posición, porque decimos que fuerza es un vector, es algo que presiona y se mueve de un lugar a otro, es la distancia entre dos puntos, a eso le llamamos fuerza también. Ahora, esa fuerza, como os digo, para que exista, para poderse crear, necesita del poder intencional y selectivo. Y ese poder intencional y selectivo está dentro de la estimulación o dentro de la energía que inicia esa fuerza. Vamos a explicar esto poco a poco. Intención obliga a pensar en algo distinto. Cuando tienes una intención de hacer algo, vale, tengo la intención de ir a tomarme un café, estoy intencionando algo distinto a donde estoy. Ahora estoy sentado acá, estoy hablando, pero intenciono ir a por el café. Lo que hace la intención es obligarme a pensar en algo distinto a lo establecido y obliga a pretender algo que no está ahí o que no es. Esa es una actitud netamente separativa. Me obliga a separarme de lo que estoy haciendo. Es igual que esta primera pretensión que teníamos aquí de la separación. La intención me separa, me obliga a separarme de lo que hago. Después hay una selección que me obliga a elegir de entre las posibilidades la correcta o la que más me gusta. Eso es semejante a la fe en una finalidad de proceso. Es decir, yo tengo alternativas y de esas alternativas elijo aquella que más me gusta o aquella que me beneficia, aquella que me convence, aquella que me satisface. ¿Vale? Eso es parecido a la fe en algo. Estoy eligiendo entre todas las cosas esta que me satisface y me uno con ello, pero para unirme necesito de una potencia. Poder es la potencia de una unidad, es decir, nosotros cuando hablamos del poder de una piedra depende del peso, depende de la gravedad, depende del empuje de esa piedra, es decir, hay un potencial ahí en esa piedra que es la que eh, permite el movimiento y esa potencia es lo que es la piedra, es decir, es la unidad en sí. La orientación tiene que ver con alternativas también, así es que en la orientación también tenemos esa división, ese reparto de posibilidades. Y en la dirección, que es ya un claro destino, y eso nos cautiva en el proceso, pues la dirección es eh, ese sentido en el que voy a ir, y ese sentido en el que voy a ir me va a mantener esclavo de tener que de tener que recorrerlo para poder llegar a la finalidad, ¿vale? El recorrido es el camino del proceso de la consecución de la finalidad específica a lograr. Entonces, el recorrido sería parecido a esa preparación para la unidad. Vamos a ver esto de otra manera. Separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para la unidad. Crear es un proceso de actitudes. La primera es la de separarse del estado estacionario e iniciar la estimulación obligada a separarse de lo que se estaba haciendo o no haciendo. Obliga a tener fe en la posibilidad esperada. Esa actitud crédula, esperanzada, es la base fundamental de la creación. Obliga a unirse con una expectación a disfrutar del beneficio de lo esperado, porque sin esa actitud de unidad con la expectación no surge la motivación, que es una actitud dependiente o determinante en la conquista. Obliga a repartir estímulos e impulsos, energía y poder, fuerza motriz y recursos de transformación, y genera la actitud confiada en la posibilidad de lograr lo esperado, cautivando al sujeto de su pretensión, preparándose para disfrutar de la consecución del propósito. Estas facultades del proceso creativo son la base de cualquier objeto creado, y la historia es un proceso creativo, es decir, la historia es la suma de
ejercicios creativos que han sucedido y tú dices, bueno, pues la historia de los celtas era de una población que hizo esto y lo otro, la historia de los íberos era esto que hicieron aquí y allá, la historia de los cartagineses pues está en tal lugar, hicieron tales cosas, es decir, la historia no es ni más ni menos que un proceso creativo. Vamos a tratar de analizar la historia mediante ese proceso creativo. Decimos que separándote de lo que estás haciendo o del estado estacionario comienza ese proceso de la creación. Nada comienza si no te separas de lo que estás haciendo. Estoy repitiendo esto para que quede bien entendido. Creyendo que puedes hacer algo, lo que pretendes, confiando en la posibilidad de realizarlo y teniendo fe en lo que puedes conseguir, lo inicias, te estimulas y vas a hacerlo. Pero si no tienes fe, si a mí me dicen, oye, vete a comer al restaurante porque está cerrado y no tienen comida, no, yo no voy al restaurante, porque ¿de dónde saco la fe de que... Pero si me dicen, mira, ese restaurante se come muy bien, es agradable, muy rico y está abierto, bueno, ahí la fe en el restaurante te motiva a llegar a comer algo y uniéndote con esa idea pretendida puedes llegar. Y repartiendo las tareas entre el activo emisor y el retributivo receptor, es decir, yo voy al restaurante, pero mi pie camina sobre la tierra, ¿eh? Y yo voy motivándome con la intencionalidad, selectividad y poder de llegar allá, pero el poder motiva a mi cuerpo a caminar, es decir, esa distribución de sujeto-objeto, de emisor y retribuidor es necesario para poder cumplir con en este caso, con el proceso de llegar al restaurante. Y te sientes cautivado en el proceso completo hasta resolver o realizar lo esperado, preparándote después o preparando todo lo necesario para lograr la meta de la conquista, que es sentarte a comer la comida. Y de esa forma consigues la meta, el logro de tu conquista y te satisfaces con el haber comido. Es decir, en todos estos procesos que os estoy poniendo como ejemplos, se atraviesan estas 6 tipos de actitudes. La actitud de separarme, la actitud de tener fe, la actitud de unirme con la fe, la actitud de repartirme o de dividirme en cuanto a sujeto-objeto para poder hacerlo, la actitud de cautivarme durante todo el proceso de consecución y la preparación para unirme con eso que espero, para realizarse en la integridad de la identidad digna del ser humano. Aquí estamos hablando de cómo deberíamos hacer para restituir nuestra condición contaminada o de contaminantes a una condición íntegra. Para realizarse en la integridad de la identidad digna del ser humano, el individuo debe separarse de las costumbres, del convencimiento y de los ideales artificiales adquiridos del ambiente social artificial y desconectivo. El individuo debe separarse de la imprudencia, de la destemplanza, de la dispersión, de la improvisación impredecible. Debe separarse del descontrol de los apetitos, del instinto de protección, de conservación y reproducción. Debe separarse del recelo emocional, no reclamar, del recelo intelectual, no acusar, del recelo motivacional, no rechazar. El recelo genera resentimiento, repudio, rebeldía, rechazo. Debe separarse del egoísmo narcisista y responder libre y voluntariamente al máximo deber necesario. Debe separarse de este comportamiento manteniendo la fe en su mejoría, unirse con ese procedimiento, dividiéndose en aspectos activo-emisor y pasivo-receptor, y cautivarse de esa misión recorriendo el tiempo necesario hasta cumplirse en su integridad digna de su identidad. Eso en el caso de la persona que quiera restituir su memoria o restituir su conciencia, pues no tiene más remedio que pasar por estos mismos eh, procesos. El proceso de la creación se inicia en una causa que mediante un sujeto que transforma un objeto en consecuente con la causa se establece. Pero necesitas de esas 4 posiciones, que puedan establecer la creación de lo que quieres. Déjenme que suba esto un poquito. Ahí. Luego, el proceso de la creación se inicia en las 4 posiciones y estas 4 posiciones, lógicamente, van a tener un tiempo para cumplirse, una etapa de formación, una etapa de crecimiento, una etapa de cumplimiento y en esas etapas hay también un inicio, medio y término de cada etapa.
el inicio, medio y término de cada etapa. Si yo empiezo a buscar qué número se desprende de esta estructura base de cuatro posiciones, pues si cada etapa está compuesta por un inicio, medio y término, el proceso completo se cumple en la etapa 10. El efecto es la etapa 10 y estableciendo cuatro posiciones en cada una de las cuatro etapas, aquí las cuatro posiciones, aquí las cuatro posiciones, aquí las cuatro posiciones, total me hacen un número de 10 por 4, 40. Luego 40 es el número de lo cumplido, el número de lo completo. Ahora hay otro número que también sale de esta base de cuatro posiciones y es el número 12 y el número 21. Cada una de estas posiciones debe satisfacer, convencer y realizar las otras tres objetivos por cuatro posiciones, son 12 objetivos a cumplir para establecer la unidad. Y tres etapas sumadas a las cuatro posiciones nos da 7 en el inicio, 7 en el intermedio y 7 en la etapa final, de donde se desprende el número 7 por 3, 21. Eso 21 simboliza la cautividad del proceso. ¿Por qué saco estos números a relucir? ¿Y por qué estos números se derivan del proceso de la creación? Porque lo vamos a ver aplicado a la historia y nos vamos a quedar con la boca abierta. Sí, nos vamos a quedar con la boca abierta al ver cómo este proceso se repite en la historia y se repite en la historia de los judeos y de los cristianos. Yo voy a quitar esto de acá un momento para poder ver las cosas mejor. La separación ha de ser completa y el número completo es el número 40. Al iniciar la actitud de realizar algo diferente a lo que se está haciendo, la actitud se debe transformar en actividad y solo se activa al confiar completamente en lo nuevo pretendido. Y de ahí sale el 40. La expectación sin esa seguridad en poderlo conseguir no se impulsa a conseguirlo. Es decir, la motivación tiene que ser motivante, si no, no se mueve. La estimulación solo se transforma en impulso cuando actúan al unísono la satisfacción emocional, la justicia intelectual y la motivación de la voluntad. Es decir, cada vez que hacemos algo, ese algo que queremos hacer lo vamos a iniciar, vamos a empezar ese inicio, medio y término, esa intención, selección y poder, sola y exclusivamente cuando se ajusta a lo que queremos, cuando sentimos que nos beneficia y cuando esperamos que nos satisfaga. En ese momento nos decidimos hacerlo. Por eso es necesario establecer los números de la totalidad, el número 40 del periodo de separación y el número 40 del periodo de fe. Una vez completamente motivado, convencido y satisfecho de poderlo conseguir, se debe unir la naturaleza directiva con el cuerpo dirigido a conseguirlo. Esa unidad entre mente y cuerpo o entre emisor y receptor es el reflejo del establecimiento del número 12, los tres objetivos de cada posición, 3 por 4, 12, símbolo representativo de la unidad. Es decir, cuando estamos ya motivados tenemos que establecer esa unidad, ¿no? Y al unirnos completamente con esa posibilidad que creemos que es buena, que creemos que se ajusta, que creemos que satisface, en ese momento de la unidad se establece el número 12. Después de unirse la energía del estímulo con la fuerza o el poder del impulso, se dividen o reparten funciones. El cuerpo camina y la mente motiva. Las habilidades construyen, las capacidades determinan si es o no adecuado o no. Ese reparto o división de aspectos ha de establecer una estructura completa de cuatro posiciones en la realización y por eso se representa con número 4. Aquí estamos ordenando los números. El primero es el número de la separación, el segundo es el número de la fe, el tercero es el número de la unidad, el cuarto es el número de la división, del reparto, de la nueva estructura base de cuatro posiciones, y de ahí llegamos al número 21. Desde que se inicia hasta que se termina, el autor se siente cautivo del proceso y ese periodo se asocia con el establecimiento de las tres etapas, inicio, medio y término de todo el proceso, y se suman las tres etapas con las cuatro posiciones, nos da 4, 3, 7 en cada una del inicio, medio y término. Esos 7 por 3 son 21. La etapa completa del proceso es un periodo de preparación para la unidad y se representa con el número 40. Vamos a ver cómo se establece esto en la historia. Decimos que en la historia te separas, tienes ese periodo de separación para iniciar, ese periodo de fe donde te estimulas,
ese periodo de unidad donde confías, ese periodo de reparto donde te divides, ese periodo de cautividad donde te sientes cautivado y ese periodo de preparación para la unidad. Toda actividad se debe a la actitud y toda actitud queda reflejada en la actividad. Todo acto se debe a la razón que lo declara necesario, luego la razón del acto da sentido a la necesidad de realizarlo. Esto es muy importante que se sepa, que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, y esa razón que lo justifica necesario es el que da sentido al proceso completo. La historia es una actividad manifiesta que se justifica en la actitud que la provoca y produce. La historia humana es la manifestación de una necesidad global humana, no es la historia de particularidades espontáneas, eso no es historia. La historia está toda conectada. En la historia siempre hay una figura central y esa figura central se va a encontrar con otra figura central con la que tiene que eh, conectarse porque se establecen complementos duales, pero en ocasiones no se conectan unos con otros y al no conectarse sigue otra vez existiendo esta metodología de restitución para conseguir la unidad completa filioparental, fraterno, conyugal y parentofilial. La historia no es ni más ni menos que la búsqueda de esa unidad dual, trinitaria, entre padres e hijos, entre padres, esposas e hijos. Y estos números los vamos a ver, vamos a analizar dónde se originan. El origen de este ordenamiento de los números, la separación. Para crear algo, el creador debe separarse de lo que está haciendo e iniciar un proceso consecuente con lo pretendido y diferente al estado en el que se encuentra. Ese creador tiene que tener fe, debe esperar un beneficio y creer que lo puede conseguir. Unidad, debe unirse con ese proyecto completamente antes de iniciar la transformación del mismo. Debe establecer la división, la transformación es un reparto de actitud y actividad y ese reparto es una división de facultades y cautividad. Una vez emprendida la tarea de transformación, está cautiva al autor hasta conseguirlo o lograrlo, y la preparación para la unidad es el proceso completo de la consecución del bien pretendido por el creador. Esto que lo he repetido tantas veces, vamos a ver cómo se aplica ahora. Ahora viene lo interesante de esto. Hasta ahora simplemente estaba justificando varias direcciones de la aplicación de estos procesos. Ahora vamos a ver cómo se aplican esos procesos a la historia. Y aquí es donde nos quedamos con la boca abierta, porque si miráis esta diapositiva, podéis ver que entre Abraham y Moisés y Jesús y Constantino existe el mismo periodo de 400 años, que entre Moisés y Saúl y Constantino y León III o Carlomagno existen 400 años también, curioso, que entre Salomón y el reparto de Jeroboam y Roboán existen 120 años iguales que el tiempo del reino cristiano unido de Carlomagno, que pasa 120 años unido hasta que Franconia al este y del oeste se separan, y justo se separan igual que Jeroboam y Roboán en el reino judaico o hebreo, y lo mismo ocurre en el reino hebreo, se divide durante 400 años, lo mismo pasa con los cristianos, se divide en 400 años. Nabucodonosor se lleva a los hebreos a Babilonia para construir los jardines y emplean 210 años en ese periodo de cautividad, pero resulta que Felipe IV de Aviñón se lleva a los papas a Aviñón, a Francia, se los lleva de Roma a Francia y pasan también 210 años de cautividad, y de Malaquías a Jesús pasan 400 años y de Martín V o de León X hasta el 1920, cuando se establecen los derechos humanos, pasan también 400 años y esto es muy curioso, ¿no? Vamos a ver si lo podemos analizar un poquito. Desde que Abraham es el padre de la fe. ¿Y por qué es el padre de la fe? Porque establece una familia funcional. Desde que Abraham recibe la bendición de Melquisedec, es decir, el sumo sacerdote de aquel momento, lo bendice. Es el representante del espíritu, el representante de la mente. Pero el faraón también lo bendice representando al cuerpo. Desde ese momento hasta que Moisés asume la tarea de liberar y educar a los hebreos pasan 400 años. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué pasan estos 400 años? Abraham es el padre de la fe, es el modelo de identidad íntegra. ¿Por qué es el modelo de identidad íntegra? Porque él trabajó por la incondicionalidad
para vincularse fraternalmente con Lot, con su hermano. Su hermano fue tomado por el faraón y él por los cuatro reyes, y él es capaz de esperar y recuperar de nuevo a Lot y establece ese vínculo fraternal con su hermano. Y después de establecer el vínculo fraternal con su hermano, establece el vínculo conyugal con Sara. Sara la fue tomada por el faraón dos veces y Sara fue recta, fue eh, pura casta, fue una persona respetada por el faraón, y Abraham la recuperó y estableció el vínculo conyugal con su mujer, el vínculo incondicional conyugal con su mujer. Y Abraham establece el vínculo incondicional con su hijo, al que, según sabéis la historia, quiso asesinar. Se lo llevó para ofrecerlo en un altar. El niño tenía ya 14, 15 años, tenía Isaac. Y un niño con 15 años, después de estar 3 días caminando, sabe qué es lo que va a ocurrir. Y su padre, a la hora de ofrecerlo, se da cuenta de que el niño es incondicional y se está entregando 100% a la voluntad de su padre. Y dice, bueno, aquí el niño estableció el vínculo filioparental, el padre establece el vínculo parentofilial, fraterno-conyugal, y lo tiene todo establecido. Si Abraham se estableció incondicionalmente como el verdadero padre de la humanidad. ¿Por qué? Porque estableció una familia funcional completa. Ese es el modelo de familia funcional, una familia incondicional, 100% confiada, 100% respetuosa, 100% vinculante. Esa familia tuvo un hijo, Isaac, que tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Isaac fue leal a Abraham 100%, y de la descendencia de Isaac vienen Esaú y Jacob, que venían a ser los nietos de Abraham. Isaac cumplió con Abraham. Abraham ya tenía la experiencia filioparental y parentofilial con Isaac, pero Isaac necesitaba del vínculo también afectivo con sus hijos, con Esaú o con Jacob, con uno de los dos. Alguno de ellos tenía que ser, al menos uno. Y el que más se le acercaba a Isaac era Jacob. Y Jacob fue incondicional. La madre lo manda a la casa de su tío Labán, a que establezca con su tío ese vínculo fraternal. Y su tío le dice que trabaje por una esposa, y trabaja 7 años por la esposa, pero el tío Labán le entrega a Lea, en lugar de entregarle a Raquel, que era la esposa que él pretendía. ¿Por qué le entrega a Lea? Lógicamente porque Jacob debía de ser incondicional. Era la tercera generación. Era Abraham, el padre, que en este caso era el abuelo; Isaac, que era el hijo de Abraham, en este caso era el padre; y Jacob, que era el nieto de Abraham. Y como nieto debía de cerrar la familia. La familia son abuelos, padres e hijos, abuelos, padres, nietos, o abuelos, hijos, nietos, padres, hijos, nietos y abuelos. Es decir, y resulta que Jacob pues no toma a Lea y le dice que va a trabajar 7 años más por Raquel. Ese pequeño detalle, porque fíjate que Jacob fue capaz de establecer el vínculo fraternal con su hermano Esaú, que lo quería matar. Esaú lo quiere matar y se gana el corazón de Esaú mandándole provisiones y mandándole regalos. Pero no pudo establecer el vínculo conyugal con Lea. Al no poder establecer el vínculo conyugal con Lea, los israelitas tienen que pasar 400 años de separación hasta que viene un personaje que vuelve a creer en esta idea del establecimiento vincular, y Moisés sube al cerro, ora, viene con los 10 mandamientos, se encuentra con que la gente no cree en él después de haberlo sacado de Egipto. Es decir, Moisés era hebreo y tuvo que matar a un egipcio para que los israelitas creyesen en él, para que viesen que este hombre está con nosotros también. Y en lugar de creer en él, no lo creen. Dicen, no, este es un asesino, eh, mató al egipcio. Entonces tienen que pasar un tiempo de restitución para poder establecer los vínculos. Y ese tiempo fue 400 años de separación entre Abraham y Moisés, 400 años desde que Moisés asume ese rol de educar a los hebreos, hasta que Samuel unge
a Saúl rey. Moisés hizo una serie de hechos que son muy interesantes de estudiar. Ojalá podáis leer la vida de Moisés en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia. Y Moisés, después de iniciar un montón de procesos, él tuvo que ayunar 3 veces 40 días, tuvo que irse a buscar qué ofrecer a estos hebreos que no creían en él, cómo los podía convencer. Y bueno, finalmente se unen, no con Moisés, pero sí con Josué y Caleb, y se establecen una serie de jueces, y los jueces dirigen al pueblo hebreo durante 400 años, hasta que el último de los jueces, Samuel, unge rey a Saúl. Ahí pasan 400 años de separación de los egipcios politeístas, alejados de las normas de la naturaleza y alejados del establecimiento familiar intravincular, en el respeto mutuo, en el convencimiento mutuo y la unidad afectiva. Moisés ayuna 3 veces 40 días para demostrar su liderazgo y su confianza en los hebreos, pero estos no se vinculan en el respeto, en el convencimiento ni en la unidad afectiva. Consecuentemente, los hebreos deben ser educados durante 400 años por los jueces. Jueces que protegían y los orientaban durante los 400 años de fe en los mandamientos de Jesús. Otoniel, Débora, Gedeón, Tolá, Jepté, Ibzán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel fueron los jueces. El último de los jueces unge rey a Saúl, que reina a los hebreos durante 40 años. Saúl llevó a los israelitas a la victoria en la batalla contra los filisteos, pero Saúl desobedeció de nuevo a Jehová al no cumplir su mandato de destituir a los amalecitas y todos sus animales, y Jehová rechazó a Saúl como rey de Israel. A Saúl lo sustituye un joven pastor de la tribu de Judá de nombre David, que venció a Goliat, un gigante de la tribu enemiga de los filisteos, y fue ungido rey de Judá. Reinó durante 40 años. A David lo sucede su hijo Salomón, que también reina durante 40 años, que sumados a los de David y Saúl nos da un periodo de 120 años de Reino Unido de Israel. Salomón creó el templo, pero se dejó llevar por las ideas de sus esposas y concubinas, y sus descendientes, Jeroboam y Roboam, por un tema de impuestos, repartieron el reino entre el norte y el sur, entre Israel al norte y Judá al sur. Roboam reinó en el sur, en Judá, y Jeroboam, que fue el que se apartó, reinó en el norte, en Israel. Este periodo de reinos divididos duró también 400 años. A partir del 610 a.C., Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó su templo y puso fin a la independencia de los hebreos, y se los llevó para trabajar en la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, a raíz de un decreto del rey persa Ciro, conquistador del imperio Babilonia. En el 538 permitió que 50.000 judíos emprendieran el primer retorno a la tierra de Israel, dirigidos por Zorobabel, de la casa real de David. Menos de un siglo después, el segundo retorno fue dirigido por Esdras y Escriba. Total, permanecieron cautivos durante 210 años entre la ida, la estadía y el regreso a Jerusalén. 400 años antes de Jesús, los profetas mayores Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel predicen la venida del anunciado en medio de calamidades, y los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías también anuncian la venida del modelo de humanidad que cambiaría la historia humana. La expectación era muy grande. A esto se suman los seguidores de Buda en Indochina, los seguidores de Confucio en China, Zenón de Sitio, expande el estoicismo por Occidente, que exigía el autocontrol, y los griegos expandieron el conocimiento y la sensibilidad necesaria para reconocer el sentido común de la naturaleza humana que Jesús vino a brindar. Desgraciadamente, Jesús no pudo establecer la familia funcional normada en las normas de la naturaleza que su tradición esperaba. El hebraísmo imitó al padre de la fe, Abraham, a nivel particular, y el pueblo judío tuvo la posibilidad de ampliar ese modelo abrámico a nivel nacional, los reinados de Saúl, David y Salomón. Pero no lo establecieron, y Jesús venía con el conocimiento y con la voluntad de establecerlo. Se encontró con hipócritas, arrogantes, mitómanos que dudaron
de su cualidad y no lo creyeron. El asesinarlo antes de poder establecer las bodas del Cordero, que serían el ejemplo del verdadero padre, los verdaderos padres de los hijos paradigmáticos para la humanidad, su misión quedó sin realizarse. Esa es la razón de por qué se han perseguido a los judíos durante 2000 años de historia. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con esta argumentación, pero no pueden negar la repetición de la historia frente al mismo ejercicio providencial. Vamos a ver cómo los paralelos se repiten en pro de la misma finalidad. El establecimiento de la verdadera familia, modelo paradigmático de la humanidad, es la finalidad de la historia. La historia espera una familia constituida, una familia íntegra. Israel fue destruido en el año 70 de nuestra era. Los discípulos de Jesús, más los 33 primeros patriarcas de la Iglesia, murieron asesinados. Perdón. El cristianismo sufrió 10 grandes persecuciones. Son las persecuciones de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio, Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Y el cristianismo sufrió durante 400 largos y penosos años el precio del fallo en no aceptar al Cristo o modelo normalizado en la normalidad humana. Ese desprecio se produjo mediante el edicto de los emperadores Licinio y Constantino en reuniones tenidas en Milán en febrero del año 313, estableciendo que a todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se les autoriza a seguir libremente la religión que mejor les parezca. Y la conversión del emperador romano Constantino fue el inicio del cristianismo. Teodosio en el año 380 dictó el cristianismo como religión del Estado y en el año 400 en el Concilio de Toledo se establecen los cánones de la Iglesia derivados del Concilio de Nicea. Una vez cumplidos los 400 años de separación, se inician 400 años siguientes de fe. Fe por los patriarcas. La Iglesia nombró patriarcas que tenían la misma misión que los jueces hebreos. Regían el ordenamiento y protección de la Iglesia. Estos 400 años de fe fueron años de convencimiento en la necesidad de ser humanos similares a la mítica imagen de Jesús, al que lo consideraban similar a la deidad originaria. La mayoría de los patriarcas no supo nunca de la existencia de Jesús. Eran personas provenientes del politeísmo prohibido por los conversos, quienes los declaraban heréticos. Como podemos imaginar, muchos de estos heréticos, perdón, Como podemos imaginar, muchos de estos heréticos conversos continuaban con su convencimiento mientras se interiorizaban en el cristianismo, es decir, no eran verdaderos y auténticos y puros cristianos, sino que eran politeístas que estaban transformándose y tenían las costumbres del antiguo dentro de sí. El último de los patriarcas, en el año 800, León III nombra rey a Carlomagno, justo en el periodo paralelo al momento en el que Samuel, el último juez, nombra rey a Saúl. Ahí vemos cómo se van repitiendo los periodos. Carlomagno es un rey devoto del cristianismo que unifica el Sacro Imperio Romano y mejora a nivel social el sentido común y el respeto en la Europa que le tocó reinar durante 120 años. A su muerte, sus descendientes se dividieron los reinos en los reinos del este y del oeste, en Franconia al oeste y Germania al este. Y durante 400 años Europa se reparte entre ducados, marquesados y principados, aislados y enemistados unos con otros. Es la Edad Media. Felipe IV el Hermoso, en 1314, observó cómo la curia romana organizaba a los templarios o monjes guerreros y pedía ayuda a los reinos para enviar provisiones y ayuda militar para las cruzadas contra el Islam, que se tomó la Tierra Santa. Y al ver los abusos del papado, nombró papa en Aviñón a Clemente V y eliminó a los templarios. Desde el 313 al 1524, cuando Julio de Medici o Clemente VII se establece en Roma, el papado pasa 210 años de ida y vuelta cautivos del reino y se inician los 400 años de preparación para el establecimiento de los derechos y deberes humanos. El 10 del 1 a 1920, la Sociedad de Naciones se reúne en Ginebra y comienzan a pensar en los derechos y deberes humanos.
La realización humana es vincular, no solo de contacto. La vinculación está basada en el respeto y en el convencimiento compartido, es decir, en la confianza. No se vinculan dos personas con distintos ideales familiares, no hay confianza en ese sentido. El respeto se deriva de la responsabilidad compartida, el sentimiento derivado frente a un bien supremo que hace el otro. Consecuentemente, se deriva del bien común. La confianza en el convencimiento se deriva de compartir el mismo ideal humano, el verdadero, el conectivo. Y sobre esos dos escaños se establece la unidad del tercero, unidad en el respeto, en la confianza que satisface, asegura y realiza al ser digno de su naturaleza. La finalidad de la naturaleza humana es la constitución familiar unida. Sin la familia unida no hay padres ni abuelos satisfechos, seguros y suficientes en su verdadera realización humana. Es fundamental que todos los miembros de la familia sean fieles unos a otros y leales a la idea del ideal familiar constituido, en base a los vínculos afectivos, filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales. Es decir, si la familia no está orientada a la construcción de los vínculos, no hay familia. Así de simple. Si la familia no está constituida en base al respeto mutuo, en base a la confianza compartida, en base al convencimiento, en el ideal natural humano, si la familia no está centrada en la vinculación afectiva parentofilial, filioparental y fraterno-conyugal, no hay familia. Sin ese ideal, la familia no se establece. Una familia sin compartir el ideal del establecimiento vincular afectivo, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial, una familia sin esa finalidad, sin esa misión, sin esa expectación por establecerlo, no es más que una asociación de personas que conviven y comparten lo que tienen, pero no es una familia, es únicamente un grupo. Así de simple. Sin integridad en la identidad humana no se establece la dignidad. Así de simple. Y sin el establecimiento de la dignidad humana no existe vinculación posible. Así de simple. Por eso es que dos personas que compartan el mismo ideal religioso pueden establecer una vinculación superior a la vinculación entre un cristiano y un judío, por ejemplo, o entre un ateo y un creyente. Así de simple. Pueden ser grandes amigos, buenos compañeros, pero nunca lograrán vincularse en la confianza completa, en el convencimiento compartido o en la lealtad y fidelidad a la naturaleza humana, por uno de ellos ignorada, porque no comparten el mismo convencimiento. Es decir, cuando tienes el mismo convencimiento te unes. Si los dos son del Barcelona, están unidos. Si los dos son judíos, están unidos. Si los dos son cristianos, están unidos. Pero si tienes a uno del Barcelona junto a otro que es del Real Madrid, en algún momento van a chocar. Si tienes a un judío y al lado a un cristiano, a un católico, en algún momento van a chocar. ¿Por qué? Porque son finalidades desconectivas o disasociadas, ¿no? Por eso es muy importante fijar el ideal entre marido y mujer y coincidir en él antes del matrimonio. De no compartir el mismo ideal en la finalidad familiar, olvídate del matrimonio. Olvídate de ser feliz. Antes del matrimonio debéis firmar un contrato, el hombre y la mujer, en el que se especifique que los dos estáis en pro de la vinculación afectiva basada en el respeto mutuo y en la confianza compartida, y los dos estáis en pro de la lealtad a las normas naturales y en pro de la fidelidad a la familia establecida, a la familia funcional establecida. Si estáis de acuerdo en eso, podéis empezar el camino. Si no, mejor que os separéis. Así de simple. Porque vais a estar, sí, juntitos, amigos, pero nunca os vais a sentir plenos, seguros y satisfechos. Pleno, seguro y satisfecho se siente la pareja donde ha cumplido a su complemento. Y cuando se cumple el complemento vertical parentofilial y el complemento horizontal fraterno-conyugal, te sientes realizado, te sientes satisfecho, te sientes seguro. Si no, no hay cómo. Los juegos, los viajes, la diversión o el éxito no son el ideal humano y consecuentemente no realizan al humano. Realizan al profesional, al divertido, al entretenido, pero no al ser íntegro en su dignidad humana.
No todos los grupos de personas son familias establecidas. Las familias establecen la vinculación afectiva. Aquí vemos en detalle otra vez los paralelos. Adán, Noé, entre Adán y Noé pasan 1600 años, que es un múltiplo de 4, múltiplo de 40, pasan 10 generaciones, que son las 10 etapas del proceso. Adán, Sed, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé. Y de ahí comienza el periodo de fe. Noé tiene fe en construir un barco, pasan 400 años y 10 generaciones: Sen, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Tera, Abraham. Si sumas los 100 años de Sem, los 35 años de Arfaxad, los 30 años de Sela, los 34 de Eber, los 30 de Peleg, los 32 de Reu, los 30 de Serug, 29 de Nahor, y los que debía tener Terah para cumplir 400, súmalos hasta que encuentres el 400. Noé construye el arca durante 120 años, 120 largos años. Había que tener fe para construir un arca en lo alto del cerro, ¿no? Cuando el arca o los barcos se crean en la playa, ¿no?, a orillas del mar. Este señor no, lo hizo a lo alto de un cerro. Imaginaos la locura, la adversión que debió superar, la frustración que debió superar, pero él tenía fe en esa noticia, en ese sueño, en esa inspiración. No sé cómo le llegó a Noé la idea de construir el arca, pero lo construyó durante 120 años. Y después surge el diluvio de 40 días, donde están separados unos de otros, están divididos los de Noé del resto de la gente que moría ahogada, y pasan 21 días flotando hasta que después se preparan para la unidad durante 10 meses o 40 semanas. Esa unidad no se establece porque Cam, el hijo mayor de Noé, se avergüenza al verlo borracho durmiendo en la cama. Abraham salió de Harán para ir a Canaán a los 75 años. Abraham mantiene su fe en casa de su padre, que era un idólatra. Tomó a Lot y establece la unidad con Sara, es decir, se une vincularmente, fraternalmente con su hermano Lot y conyugalmente con su mujer Sara. Lot y él se separan, Sara y él se separan. Lot cae cautivo de los reyes, cautivos del faraón, quien tomó también a su esposa Sara, y Abraham rescata a Lot y rescata y recupera a Sara, y ahí es donde establece los vínculos fraterno-conyugales. Abraham recibe la bendición de Melquisedec, que se representa la mente porque era el sacerdote, y recibe la bendición del faraón, que representa al rey, representa el cuerpo. Abraham establece el modelo funcional de familia en 3 etapas: abuelos, padres e hijos. Sus descendientes no supieron reconocer el valor de la unidad familiar y su dispersión les costó un precio muy alto, incluso hasta el día de hoy. O sea, la estructura base de 4 posiciones no se logró. Y por eso que tuvimos que tener estos paralelos históricos, estos periodos de separación, fe, unidad. Desde Abraham a Moisés pasan 400 años, de Moisés hasta que Samuel unge a Saúl pasan 400 años, desde que Saúl, David y Salomón reinan 120 años. El Reino Unido se divide en los reinos durante 400 años entre Samaria y Jerusalén, entre Judá y Jerusalén. Nabucodonosor se lleva cautivos a Babilonia y Ciro los libera, pasan 210 años. Malaquías profetiza la llegada del enviado 400 años antes de Jesús. Y aquí vemos cómo se repiten los mismos paralelos en cuanto a la construcción de la sociedad. Tenemos la sociedad de clan israelita, que después se transforma en sociedad feudal israelita, que después pasa por una sociedad monárquica israelita y finalmente en una sociedad democrática israelita. Ahí vemos todos los periodos durante los cuales se establecen esas sociedades. Pero resulta que en el cristianismo también se establece la sociedad de clan cristiana, la sociedad política cristiana primitiva, la sociedad económica de esclavos, la sociedad feudal cristiana, igual que los hebreos, la sociedad monárquica cristiana, y después de la sociedad monárquica, la sociedad democrática cristiana. Se establece la monarquía absoluta, la Revolución Francesa democrática y el capitalismo, imperialismo y socialismo
que son también periodos de libertad donde uno puede empezar a pensar en la identidad, integridad y dignidad del ser humano. Todo esto es para la realización del ser persona, que pasa por sus periodos, periodo de desarrollo moral primero, periodo de desarrollo ético segundo, periodo de desarrollo estético después. Al principio nosotros desarrollamos el movimiento, la voluntad, nos movemos de niños entre 1 y 7 años, después en la escuela desarrollamos nuestro intelecto entre 7 y 14 años, después el periodo emocional de la sensibilidad, cuando empezamos a pasar por la edad del pavo. Y ahí una vez que conseguimos superar esa edad del pavo, que superamos la adolescencia, pues comenzamos la familia y hay que ser prudente al principio frente a las diferencias o las opciones que tomas. Hay que ser firme también en las decisiones y templado. Las virtudes se establecen en los primeros años de vida conyugal y después ya cuando has tenido los hijos maduros empiezas a sentirte en dominio de las conductas, dominio de las normas y dominio del carácter. Pero para eso has tenido que establecer un espíritu de formación, un espíritu vital, un espíritu natural, realizándote como hijo, realizándote como padre, realizándote como abuelo. Y estableces el vínculo filioparental en principio, el vínculo hacia tu padre, el vínculo parentofilial o fraterno-conyugal con el esposo y esposa y el vínculo parentofilial de los padres a los hijos. Y esa es un poco la labor que persigue la historia. La historia es el proceso, la realización de la identidad humana en su dignidad, en su identidad y en su integridad. La recuperación de la incondicionalidad afectiva, intelectiva responsable, la recuperación de la posición de dominio del valor por sobre la cobardía, de la vinculación afectiva por sobre el rechazo, de la razón absoluta por sobre el raciocinio particular, del bien común por sobre el bien particular de las minorías, la recuperación de la familia constituida, de la tribu constituida, de la sociedad constituida en base a los valores de plenitud, justicia y responsabilidad en el cumplimiento de los máximos deberes válidos para todo, la recuperación del ideal común, del sentido común y del bien común. Esa es la razón de la historia. La razón de la historia es establecer al ser incondicional ante la máxima necesidad o ante el máximo deber válido para todo. El ser libre, autónomo y responsable que opta por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Es autónomo, uno con la norma de lo normal y responde respetando las normas de la naturaleza conectiva, dual complementaria y se controla y domina en pro de los valores de lo pleno, lo justo y lo completo. La personalidad ideal está en control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos, controla la prudencia, la firmeza y la templanza, controla la ansiedad y la angustia, la alimentación, hidratación, ejercicio y descanso y controla el apetito intergenital no vinculante o prematuro. Controla el celo emocional, el celo intelectual, el celo conductual y controla también y es fiel al establecimiento familiar constituido y leal absolutamente a la naturaleza humana. Eso es la finalidad de la historia. Os agradezco que habéis escuchado esta presentación y seguid escuchando las próximas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Os agradezco que hayáis sido capaces de escuchar estas charlas. Son charlas bastante profundas, lógicamente no son divertidas, no son cosas así muy amenas porque nos explican que estamos viviendo de una forma totalmente artificial, que estamos muy alejados de aquello que es normal y lo que nos normaliza nos cuesta mucho asumirlo y aceptarlo. Así es que os doy las gracias por escucharlo y ojalá que después de poder ver la secuencia de todas estas, las tengo numeradas, 1, 2, 3, 4, 5 y las que vaya poniendo. Así es que si vais siguiendo esas charlas, seguramente vais a cambiar en vuestra actitud y vais a ayudar también a que los demás sean más atentos, que puedan atenderte y estar más atentos a las circunstancias, a las cosas que están pasando para orientarlas hacia el bien común, hacia el sentido común y hacia el ideal común. Muchas gracias.
El curso de 24 clases online de arte que ofrece Martín Soria se compone principalmente de la comprensión del encaje y proporción del dibujo, la entonación con grafito con carboncillo. Hacemos unos ejercicios de proyección en perspectiva de planos y volúmenes. Se estudia también la musculatura cutánea del cuerpo humano y hay clases de colorido y composición al óleo, clases sobre armonías de color en gama, técnicas y procedimientos de la pintura al óleo, y una pequeña introducción a la historia de los estilos y a la filosofía del arte y sus significados. En este curso se explica cómo establecer el proceso de la técnica del dibujo para poder aprender a proporcionar, a encajar, a ubicar las proporciones en sus lugares correspondientes de una manera técnica, de una manera bastante sencilla, pero que ha sido la manera en cómo los artistas de Europa han ido estableciendo sus trabajos. Dibujar comprende 3 dimensiones y tenemos que comprender cómo aplicarlas a la comprensión de lo que observamos para que nos salgan correcto. Se comienza con ejercicios básicos. La técnica es un hábito repetido, es un hábito progresivo y se comienza haciendo ejercicios sencillos para poder encontrar las estructuras y mediante significados sencillos y parcos. Los ejercicios son fundamentalmente progresivos. Vamos poco a poco comprendiendo cómo realizar un cuerpo humano en su base, después vamos comprendiendo la anatomía y finalmente aplicamos eso a las figuras que nosotros queramos representar. Tenemos también trabajo de retratos y con unas pocas clases de perspectiva. Se hace solamente un par de ejercicios para aprender a proyectar los planos y volúmenes en perspectiva. Son ejercicios sencillos, nunca esto, pero después el alumno puede, en base a lo que comprende, puede realizar cosas tan complejas como estas también. Pero esto no lo hacemos en la clase. En la clase solamente damos los fundamentos esenciales de la perspectiva y después pasamos al colorido. En las clases de colorido analizamos la composición en armonías de colores y las gamas. Se le pide al alumno que comprenda qué es lo que ocurre con los colores. Se hacen ejercicios muy simples de matización, ejercicios cromáticos, ejercicios de claro-oscuro, ejercicio de gamas. Se pintan también objetos matizándolos y se comprenden las relaciones complementarias de los colores y su uso en la pintura, que es algo que generalmente no se explica. Los europeos lo comprenden bastante, o los europeos antiguos, me estoy refiriendo a los europeos del siglo XIX, tenían procedimientos técnicos muy depurados y comprendían muy bien cómo utilizar el proceso de desarrollo del cuadro, pero esto se ha ido perdiendo poco a poco. Las escuelas se han ido cerrando y los docentes de arte generalmente aprenden de una forma particular, no han tenido un proceso de desarrollo como el que tenía en el siglo XIX y siglo XX. Nosotros estamos aquí ofreciendo un paralelo a ese tipo de técnicas que se hacían en el antiguo y en ese paralelo vamos mostrando las estructuras de cada proceso para que el alumno lo pueda comprender y pueda pintar las cosas libremente. Aquí nos está enseñando a pintar como un pintor cualquiera, sino que estás aprendiendo los procedimientos técnicos para interpretar tú aquello que quieras interpretar a tu gusto, con tu estilo propio. Por eso que hacemos clases de teoría del arte y teoría de los estilos para que cada uno encaje dentro de aquella manera que es más acorde con el carácter o más acorde con las habilidades particulares de cada uno. No todos van a ser hiperrealistas, no todos van a ser impresionistas. Hay personas que tienen ciertas caracterizaciones y la misión del docente es conocer, descubrir esa habilidad y potenciarla a su máximo. Eso es el curso y os invito a que participéis de él. Han existido alumnos que han logrado realizar exposiciones como esta que estamos viendo. La idea es que vosotros podáis también expresar vuestro mundo interior de una manera libre, con el conocimiento de los procedimientos técnicos para poderlo realizar. Este curso es de 24 clases de nivelación. Después de estas 24 clases puedes continuar. Para este curso no necesitas nada más que estos colores. Estos son los materiales que necesitas: un bloc de dibujo, un lapicero y una paleta, una espátula, pinceles, un poquito de trementina, una toalla nova. El precio del curso es de 450.000 pesos. Este es el precio de los 3 meses. Tú pagas 150.000 pesos cada mes y después, si quieres continuar, ahí vemos en qué grupo te puedo
incluir y el precio cambia. Ese precio después es menor. Las clases comienzan cuando tú decidas. El horario, me dices de qué horario dispones para hacer las clases y ahí en ese horario nos acomodamos. Son clases de 45 minutos cada una, son 8 clases al mes, 2 clases cada semana. Pueden ser los lunes y jueves o martes y viernes. Muchas gracias.